Ya, estimados. Vamos con el 7. Ya, dice un gas inicialmente a 300 Kelvin se somete a una expansión isobárica a 2.5 kilopascal. ¿Ya? Si el volumen aumenta de 1 metro cúbico a 3 metros cúbicos, y si en este caso 2.5 kilojoules de energía se transfieren por calor, calcula el cambio de energía interna y su temperatura final. Eso lo están perdiendo. Lo están pidiendo. Ya, empezamos con el ejercicio. Acá vamos a tener que trabajar otra fórmula. Ya. La expansión isobárica, que en este caso es una presión que se genera en este caso de 2.5 kilopascal. ¿Se acuerdan lo que era presión isobárica? Presión isobárica. ¿Alguno? Iso. ¿Que permanece constante, profesor, o no? Exacto, es una presión que permanece constante, como isobárico. Entonces, la presión isobárica, como su nombre lo dice, permanece constante, ya para una cierta, en este caso, cantidad de masa o de materia que se pueda en este caso tener, que en este caso vendría siendo el gas, ¿ya? Entonces, como permanece, hay que tener en consideración eso. ¿Por qué? Porque como acá dice que es isobárica, entonces la presión no cambia. Entonces eso hace mucho la diferencia, ¿ya? ¿Ya? Porque independiente en este caso que el volumen aumenta, la presión no cambia. Ya. El volumen final y el volumen inicial nos entregan, sí, nos dicen que el volumen aumenta de 1 a 3 metros cúbicos. Por tanto, si reemplazamos en esa fórmula, ¿qué vamos a tener? Los 2.5 kilopascal y el volumen final y el inicial. El volumen final es 3 metros cúbicos y el inicial es de 1 metro cúbico. Por tanto, la energía que se transfiere, en este caso por calor, que vamos a tener que calcular el cambio de energía interna y su temperatura final, vendrían siendo, en este caso, ¿cuánto es? Profe, disculpe, ¿qué significa W en la expresión, en la ecuación? Energía por trabajo. Ya.
Serían 5, profe, ¿no? 5 kilojoules. Ya. Posteriormente, Profe, una pregunta. A mí me dio kilopascal por metro. Es un joule, ¿cierto? lo mismo. ¿Cómo? Es lo mismo. Kilopascal por metro es un joule. Ya, Ujú. vale, gracias. Ya. El cambio de energía interna, entonces, ¿cuál va a ser? El cambio de energía interna, por eso que llamamos W a este, porque para que no diferenciemos la energía por trabajo, vendría siendo en este caso W, pero como se transfiere es menos W, más la energía en este caso que se genera en este caso por cambio, que vendría siendo Q. En este caso nos dicen que si 12.5 kilojoules de energía que se transfieren por calor, que se transfieren por calor, no habría que hacer la conversión de unidad, y la por trabajo es de menos 5. O del cambio, en este caso, de energía interna. Una energía, en este caso, la que se genera por el trabajo de que ¿cómo se dice? Al someterse este gas a una presión, en este caso, esto genera, en este caso, un aumento de temperatura, ¿cierto? La presión le genera un aumento de temperatura, que a la vez esto genera un aumento en el volumen del gas, ¿ya? Porque esa energía, en este caso, ese calor genera un aumento, una expansión isobárica constante, ¿ya? ¿Qué es energía que se necesita para hacer este cambio de volumen? Pero a la vez también se transfiere en este caso energía por calor, que nos dicen que es 12.5. Por tanto, el cambio de energía interna va a ser dado por la energía que se requiere en este caso para hacer en este caso que se genera por la expansión isobárica, y la que se genera por la transferencia de calor. Y eso va a ser de cuánto? Como una cede y la otra genera, una es negativa y la otra es positiva. Y eso nos vendría dando 7.5 es el cambio de energía interna. Pero nos preguntan por su temperatura final. Y lo vamos a remontar a una fórmula que a lo mejor la trabajamos anteriormente, de hecho, en la otra asignatura. Presión inicial por volumen inicial, temperatura inicial, a presión final, final, y por temperatura. ¿Qué es lo que nos piden? La temperatura final. Por tanto, de cierta manera, esta es nuestra fórmula. Ahora, ¿por qué era importante que conocieran el concepto de presión isobárica? Porque aquí tenemos que aplicarlo.
Cuando dicen, no dicen presión inicial y presión final, ¿cuál es? ¿Cuál es la presión inicial y la presión final? 2,5 kilopascales. 2,5 kilopascal. Y por eso que era importante conocer, en este caso, qué es lo que era expansión isobárica o presión isobárica. ¿Por qué? Porque la presión, en este caso, inicial de 2,5 kilopascal va a ser la misma que la presión final, que también es 2,5 kilopascal, porque es isobárica. Nunca harían eso, nunca iban a poder despejar la fórmula, porque le iban a faltar dos variables. Pero gracias a eso, ya podemos darnos cuenta que tenemos presión inicial y presión final. Por eso que es muy importante el concepto, o que recordar el concepto de presión isobárica. ¿El volumen inicial lo tengo? Sí, profe, eran 3. 1 metro cuadrado. El volumen aumenta de 1 a 3. Un metro entonces. Por tanto, volumen inicial 1. ¿Y el volumen final? 3. Temperatura inicial. Vamos al ejercicio arriba de. Acá no importa en este caso que la temperatura esté en Celsius, en Fahrenheit, en Kelvin, ¿ya? No importa. ¿Cuál es la otra? A ver. Celsius, Kelvin, Fahrenheit. ¿Y cuál es la otra, la cuarta? ¿De acuerdo o no? Tenemos 4 medición de temperatura, unidades de temperatura. Ranking. Rangos. 4. Acá no importa en este caso que esté en Kelvin, que esté en Celsius, que esté en Fahrenheit, no importa. ¿Por qué? Porque después se van a ir, se van a eliminar. Por tanto, mientras las dos temperaturas, en este caso, estén en la misma unidad de medida, si por ejemplo, si me dan las dos temperaturas y las dos están en la misma unidad de medida, al final se van a eliminar unas con otras. Acá no importa que esté en Kelvin, Celsius o Fahrenheit, ¿por qué? Porque lo están pidiendo la temperatura final. El resultado me puede dar en Kelvin, me pueden dar en Celsius, me pueden dar en Fahrenheit, da exactamente lo mismo. Ya después se puede hacer la conversión. Por tanto, queda así. Ya, veamos, ¿cuánto les da, chicos? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Chicos, recuerden que el próximo miércoles, como el jueves tienen evaluación. No, ¿cuándo dejé la evaluación para el día? Mañana, Profe, ¿me escucha bien? ¿Me escucha? ¿Sí? El acuerdo que llegamos la semana pasada Es era un que viernes. mañana a las 6 iba a ser el certamen. Ah, es verdad que estamos a 7 ya. Sí. Sí, mañana se lo dejaba habilitar, le dije en jornada de vespertina, ¿cierto? Correcto. Ya. Se me había olvidado, se me fue en realidad se me fue la fecha. Estamos a 7.
Ya, ¿cuánto le da? Profe, con respecto a eso, con lo que pasó hoy día con los formularios de aula, ¿se pone en el caso de que pasara mañana en el certamen eso? Es que es algo muy raro que pase, porque de todas las veces que he tomado, primera vez que me pasa. Claro, Pero pero si tienen algún ya pasó. problema en este caso en la evaluación, me lo hacen llegar. Porque, a ver, yo estoy con clase en la noche, sí, pero les digo, si tienen algún problema, me lo comunican al tiro. Noten mi número. Ese. Y si tienen un problema, ahí me busco el tiempo para solucionárselo en el momento. Ya voy a estar con clase, pero igual ahí me hago el tiempo de poderlo ayudar. ¿Ya? Pero no puedo resetear la prueba como ahora en el test, porque una cosa es la evaluación y la otra cosa en el test. Por eso, si tienen algún problema, me lo hacen llegar en el momento. Ahí está mi número. Entonces el certamen va a ser igual que los test. Sí, es muy similar. De hecho, es muy similar a usted, por eso que estábamos haciendo test. Va a ser tienen que desarrollar el ejercicio, seleccionar la alternativa correcta, materia, eh, eso más que nada. ¿Ya? Por si acaso, ahí le dije mi número, para que lo anoten. Profe, disculpe, el certamen lo va a habilitar a las 6 de la tarde, ¿cierto? ¿Y hasta Sí, cuánto tiempo lo va a dar? hasta toda la noche, lo que va a estar tiene 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 4 horas. Ya, profe. Ya. ¿Cuánto le dan la vaca? No. Ahí despejen en este caso los valores. Voy a anotarle acá, que quería eso. Y nos da un verso, ¿cierto? Por tanto, la temperatura final indicando y la temperatura final, ¿ya? Temperatura final, en este caso pasa multiplicando al 0.0083 periódico, y eso me queda igual a 7.5, que es el resultado de la multiplicación de los 2.5 por 3. Luego, ¿cierto? Los 0.0083 periódicos, como están multiplicando la temperatura final, pasan dividiendo. Y el resultado de eso nos va a dar una temperatura final de 903, por lo menos a mí me dio 903.6
Y esos quedan en, teníamos Kelvin, por tanto quedan en Kelvin. 3.6 grados Kelvin. Ya, si yo lo quisiera pasar, por ejemplo, a la temperatura a grados Celsius, ¿cuántos grados Celsius sería? 0 grados Celsius. ¿Cuántos grados Kelvin son? 273. 73.28. Por tanto, menos 903.6. ¿Cuántos grados Celsius vendrían siendo? 6, en este caso menos, menos 273.15. 630. La temperatura final que llega, en este caso, el gas para poder expandirse de 1 a 3 mercurio. El ejercicio. Estimamos cuando terminen de rendir los que faltan, yo les voy a habilitar en este caso el puntaje, por si acaso. Para que, Ya, profe. para que puedan ver su puntaje de test. Y eso serían los ejercicios más que nada que entran hasta ahí, porque este que viene acá a continuación ya es distinto. Ya no le voy a meter más ejercicios diferentes en la prueba. Profesor, van a hacer ejercicios solo de ese power, ¿cierto? Sí, ejercicio muy similar a los que están en el Power. ¿Ya? Ya. Así que le voy a actualizar el Power hasta la número 95. Eso es distinto, ¿no? Igual lo podrían hacer porque se basa en la misma. Ya. Pero lo voy a dejar en este caso para después. Lo voy a dejar técnico. Ahí está se lo voy a dejar hasta el 8, ¿ya? Hasta ese.
Lo único que hay que acá hay que considerar el área, porque aquí piden, por ejemplo, el tubo tiene un diámetro de 20 centímetros y una longitud de 50 centímetros. Ya, ignore las pérdidas a través de los extremos del tubo. ¿Cuánta sería la energía que se pierde cada segundo por el calor cuando el vapor está a 200 grados Celsius y el aire circundante se encuentra a 20 grados Celsius? También se saca con la misma manera. Pero hay que calcular el área primero. Así que te voy a actualizar la materia.